Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quién era el Cid Campeador. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte, es gratis. Se trató de una figura histórica y legendaria de la Reconquista de España, cuya vida inspiró el más importante cantar de gesta de la literatura española, el Cantar de Mío Cid. Rodrigo Díaz de Vivar, también conocido como el Cid Campeador, fue un líder militar castellano que llegó a dominar al frente de su propia mesnada el levante de la península ibérica a finales del siglo XI como señorío y de forma autónoma respecto de la autoridad de rey alguno. Nació a mediados del siglo XI y lo más probable es que fuese en el año 1048. Su lugar de nacimiento está firmemente señalado por la tradición en Vivar del Cid, a 10 kilómetros de Burgos, aunque se carecen de fuentes contemporáneas a Rodrigo que lo corroboren. Se sabe que el abuelo materno del futuro campeador formó parte del séquito de Fernando I de León, desde la unción regia de este último el 21 de junio de 1038 hasta 1066. En 1058, en la corte del rey Fernando I, Rodrigo Díaz, muy joven, entró como paje en el servicio del infante Sancho, futuro Sancho II de Castilla. En su séquito, fue instruido tanto en el manejo de las armas como en sus primeras letras, pues está documentado que sabía leer y escribir. Posiblemente Rodrigo acompañó al ejército del aún infante Sancho II cuando acudió a la batalla de Graus para ayudar al rey de la taifa de Zaragoza, Al-Muqtadir, contra Ramiro I de Aragón en el año de 1063. Desde el acceso al trono de Castilla de Sancho II en los últimos días del año 1065 hasta la muerte de este en 1072, el Cid gozó del favor regio como magnate de su séquito. Rodrigo combatió junto a Sancho en la guerra que éste sostuvo contra su hermano Alfonso VI, rey de León, y con su hermano García, rey de Galicia. Los tres hermanos se disputaban la primacía sobre el reino dividido tras la muerte del padre y luchaban por reunificarlo. Las cualidades bélgicas de Rodrigo comenzaron a destacar en las victorias castellanas de Llantada en el 1068 y Golpejera en 1072. Tras esta última, Alfonso VI sería capturado, de modo que el rey Sancho se adueñó de León y de Galicia, convirtiéndose en Sancho II de León. Fue en estas campañas donde el Cid se ganaría el sobrenombre de campeador y cuyo significado viene a ser guerrero en batallas a campo abierto. Tras el acceso de Sancho al trono leonés, parte de la nobleza leonesa se sublevó y se hizo fuerte en Zamora bajo el amparo de la infanta Doña Urraca, hermana de los anteriores. Con la ayuda de Rodrigo, el rey sitió la ciudad, pero moriría asesinado por el noble zamorano Bellido Dolfos. Este, según se dice, salió de Zamora hacia el campamento castellano y concertó una entrevista a solas con Sancho, con la excusa de que iba a desertar del bando de Doña Urraca y le mostraría una puerta de acceso a la ciudad. En un descuido y de forma alevosa, Dolfos atravesó las espaldas de Sancho con el venablo dorado del propio monarca. Así pues, Alfonso VI recuperó el trono de León y sucedió a su hermano en el de Castilla, anexionándolo junto a Galicia y volviendo a conseguir la unión del reino que había desgajado su padre Fernando a su muerte. Las relaciones entre Alfonso y Rodrigo fueron en esta época excelentes. Prueba de ello fue su nombramiento como juez o procurador en varios pleitos y que se le proporcionó un honroso matrimonio con Jimena Díaz entre 1074 y 1076, una noble bisnieta de Alfonso V de León y con quien tendría tres hijos: Diego, María, que se casaría con el conde de Barcelona Ramón Berenguer III, y Cristina, quien contraería matrimonio con el infante Ramiro Sánchez de Pamplona. Los desencuentros con Alfonso se produjeron por un exceso de Rodrigo tras repeler una incursión de tropas andalusíes en Soria en el año 1080, lo que le llevó, en su persecución, a adentrarse en el reino de Taifa toledano y saquear su zona oriental, a unas sabiendas que dicha taifa estaba bajo el amparo del rey Alfonso VI. Dicha incursión del castellano contra el territorio de Al-Qadir, el régulo títere de Toledo, protegido del rey Alfonso, le causaría el destierro y la ruptura de su relación de vasallaje. A finales de 1080 o principios de 1081, el campeador tendría que marcharse en busca de un señor al que prestar su experiencia militar. Junto con sus vasallos, el Cid se estableció entre 1081 hasta 1086 como guerrero bajo las órdenes del rey de Zaragoza, Al-Muqtadir,
quien, gravemente enfermo, fue sucedido en 1081 por Al-Mutamán. Este encomendó al Cid en 1082 una campaña contra su hermano, el rey de Lérida, Al-Mundir, el cual no había acatado el poder de Zaragoza a la muerte del padre de ambos, desatándose una guerra fratricida entre los dos reyes. La hueste del Cid reforzó las plazas fuertes de Monzón y Tamarite y derrotó en la batalla de Almenar a la coalición, formada por Mundir y Berenguer Ramón II, donde ya con el apoyo del grueso del ejército taifal de Zaragoza, fue hecho prisionero el conde barcelonés Berenguer Ramón. En 1084, el Cid desempeñaba una misión en el sureste de la taifa zaragozana, atacando Morella, posiblemente con la intención de que Zaragoza obtuviera una salida al mar. Al-Mundir, señor de Lérida, Tortosa y Denia, vio en peligro sus tierras y recurrió esta vez a Sancho Ramírez de Aragón, que combatió contra Rodrigo Díaz el 14 de agosto de 1084 en la batalla de Morella. De nuevo el castellano se alzaría con la victoria, capturando a los principales caballeros del ejército aragonés y a quienes posteriormente liberaría tras cobrar por ellos un jugoso rescate. El 25 de mayo de 1085, Alfonso VI conquista la taifa de Toledo y en 1086 inicia el asedio a Zaragoza, ya con Al-Mustain II en el trono de esta taifa, quien también tuvo a Rodrigo a su servicio. Pero a comienzos de agosto de ese año, un ejército almorávide avanzó hacia el interior del Reino de León, donde Alfonso se vio obligado a interceptarlo, con resultado de derrota cristiana en la batalla de Sagrajas el 23 de octubre. Con la llegada de los almorávides, que eran más radicales, se hizo difícil para el rey taifa de Zaragoza mantener a un jefe de ejército que fuera cristiano, lo que hizo que éste prescindiera de los servicios del campeador. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Por otro lado, Alfonso VI pudo condonar la pena a Rodrigo ante la necesidad que tenía de valiosos caudillos con que enfrentarse al nuevo poder de origen norteafricano. Rodrigo acompañaría a la corte del rey Alfonso en Castilla en la primera mitad de 1087 y para verano se dirigió a Zaragoza, donde se reunió de nuevo con Al-Mustain II y juntos tomaron la ruta de Valencia para socorrer al rey títere Al-Qadir del acoso del otrora derrotado rey de Lérida Al-Mundir. Al-Mundir se había aliado de nuevo con Berenguer Ramón II de Barcelona para conquistar la rica taifa valenciana que era protegida de Alfonso VI. El Cid lograría repeler la incursión de Al-Mundir, pero poco después este tomaría la importante plaza fortificada de Sagunto, acosando otra vez peligrosamente a Valencia. Ante esta difícil situación, Rodrigo Díaz marchó a Castilla al encuentro de su rey para solicitar refuerzos y poder planear la estrategia defensiva en un futuro. Una vez reforzada la mesnada del Cid, este se encaminaría a Sagunto con el fin de expugnar al rey leridano. Cuando llegó, Valencia estaba siendo sitiada por Berenguer Ramón II, que ahora se había aliado con Al-Mustain II de Zaragoza, a quien el campeador había negado entregar Valencia en la campaña anterior. Rodrigo, ante la fortaleza de esta alianza, procuró un acuerdo con Al-Mundir y pactó con el conde de Barcelona el levantamiento del asedio. Posteriormente, el Cid comenzaría a cobrar para sí mismo las parias que anteriormente Valencia pagaba a Barcelona o al rey Alfonso VI, y estableció con ello un protectorado sobre toda la zona, que también incluía la taifa de Albarracín y la de Sagunto. Antes de terminar 1088, se produjo un nuevo desencuentro entre el Cid y su rey. Alfonso VI había conquistado Aledo, provincia de Murcia, desde donde ponía en peligro a las taifas de Murcia, Granada y Sevilla, con continuas algaradas de saqueo. Entonces, las taifas andalusíes solicitaron de nuevo la intervención del emperador almorávide, Yusuf ibn Tashufin. Este citaría Aledo el verano de 1088. Alfonso acudió al rescate de la fortaleza y ordenó a Rodrigo que marchara a su encuentro en Villena para sumar sus fuerzas, pero el campeador no acabó por reunirse con su rey. Alfonso VI volvería a castigar al Cid con un nuevo destierro, aplicándole además una medida que solo se ejecutaba en casos de traición, que comportaba la expropiación de sus bienes, extremo al que no había llegado en el primer destierro. A partir de ese momento es cuando Cid comenzaría a actuar a todos los efectos como un caudillo independiente. A comienzos de 1089 saqueó la taifa de Denia y después se acercó a Sagunto, lo que provocó que Al-Qadir de Valencia pasara a pagarle tributos para asegurarse su protección. También a mediados de ese año, el Cid amenazaría la frontera sur del rey de Lérida Al-Mundir
y de Berenguer Ramón II de Barcelona, estableciéndose firmemente en Burrania. Viendo amenazados sus dominios sobre Tortosa y Denia, salió de nuevo con Berenguer Ramón II para así atacar al Cid en el verano de 1090, siendo ambos derrotados por Rodrigo en Tébar, un pinar situado entre Monroyo y Morella, capturando de nuevo al conde de Barcelona, quien, tras este suceso, dijo comprometerse a abandonar sus intereses en el Levante. Como consecuencia de estas victorias, el Cid se convirtió en la figura más poderosa del oriente de la península, estableciendo un protectorado sobre Levante, que tenía como tributarios a Valencia, Lérida, Tortosa, Denia, Albarracín, Alpuente, Sagunto, Jérica, Segorbe y Almenara. Para recuperar su dominio de esta zona, Alfonso VI se alió con Sancho Ramírez de Aragón y el persistente conde barcelonés Berenguer Ramón II, a la vez que obtuvo el apoyo naval de Pisa y Génova. La coalición de fuerzas atacaría la taifa de Tortosa y en verano de 1092 hostigó Valencia. Alfonso VI, por su parte, había acudido antes por tierra a Valencia para caudillar la alianza múltiple contra el Cid, pero la demora de la armada pisano-genovesa que debía apoyarle y el alto coste de mantener el sitio obligó al rey al abandono de las tierras valencianas. Rodrigo, que estaba en Zaragoza recabando el apoyo de Almustain II, tomó represalias contra el territorio castellano mediante una enérgica campaña de saqueo en La Rioja. Tras estos acontecimientos, ninguna fuerza cristiana se pudo oponer al Cid, y solo el potente imperio almorávide, entonces en la cima de su poderío militar, podía hacerle frente. Fue entonces cuando decidió conquistar la ciudad de Valencia para establecer un señorío hereditario, estatus extraordinario para un señor de la guerra independiente en cuanto que no estaba sometido a ningún rey cristiano. Tras el verano de 1092, con el Cid aún en Zaragoza, el almorávide Ibn Yahaf promovió el 28 de octubre la ejecución de Al-Qadir, tributario y bajo la protección de Rodrigo, haciéndose con el poder en Valencia. Al conocer esta noticia, el Cid encolerizó. Regresó a Valencia a comienzos de noviembre para sitiar la fortaleza de Cebolla en el Puig, rindiéndola a mediados del año 1093, con la decidida intención de que le sirviera de base de operaciones para un definitivo asalto a Valencia. Ese mismo verano, comenzó a cercar la ciudad. El estrecho cerco se había prolongado por casi un año entero, tras el cual Valencia capitularía el 17 de junio de 1094. El Cid tomaría posesión de la ciudad titulándose como Príncipe Rodrigo el Campeador. Ibn Yahaf sería quemado vivo por el Cid, quien se vengaba así de haber asesinado a su protegido y tributario Al-Qadir, pero aplicando también al parecer una costumbre islámica. Con el fin de asegurarse las rutas del norte del nuevo señorío, Rodrigo consiguió aliarse con el nuevo rey de Aragón, Pedro I. En 1097, una nueva incursión almorávide al mando de nuevo de Muhammad ibn Tasufin intentó recuperar Valencia para el Islam, pero cerca de Gandía fue derrotado otra vez por el campeador con la colaboración del ejército de Pedro I en la batalla de Bairén. Ese mismo año, Rodrigo enviaría a su único hijo varón, Diego Rodríguez, a luchar junto a Alfonso VI contra los almorávides. Diego perdería la vida contra los mismos durante la batalla de Consuegra. A fines de 1097, tomó Almenara, cerrando así las rutas del norte de Valencia, y en 1098 conquistaría definitivamente la imponente ciudad fortificada de Sagunto. Establecido ya en Valencia, se aliaría con Ramón Berenguer III, conde de Barcelona, con el propósito de frenar conjuntamente el empuje almorávide. También reforzaría sus alianzas militares casando a sus hijas con altos dignatarios, Cristina con el infante Ramiro Sánchez de Pamplona y María con Ramón Berenguer III. La muerte del Cid se produciría en la defensa de Valencia entre mayo y julio de 1099. Según cuenta la leyenda, en lo alto de las almenas que defendían la ciudad fue atravesado por una flecha perdida, aunque también es probable que fuera por causas naturales. Su esposa Jimena, convertida en señora de Valencia, consiguió defender la ciudad con la ayuda de su yerno Ramón Berenguer III durante un tiempo, pero en mayo de 1102, ante la imposibilidad de defender al Principado, la familia y gente del Cid abandonaron Valencia con la ayuda de Alfonso VI. Ya sin oposición, Valencia sería de nuevo conquistada al día siguiente por los almorávides y permanecería en manos musulmanas hasta el año 1238, cuando fuera retomada definitivamente para la cristiandad por Jaime I el Conquistador, rey de Aragón. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.